Buenos días, hoy sábado 25 de diciembre del año 2021. Te saluda el pastor Andy Esqueche. El título de la presente lección es La carta a los hebreos y a nosotros. Entramos en una nueva lección de escuela sabática de este primer trimestre del año 2022. Y la carta a los hebreos parece ser la más contextual debido al tiempo en el que nosotros vivimos. Vamos a recordar un poco el versículo que nos acompañará durante toda esta semana. Se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 36. Y dice: porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Qué interesante texto. Es necesaria la paciencia. Por eso le decía que este estudio del libro de Hebreos va a ser muy contextual, es decir, muy contemporáneo, muy para nuestra época, a pesar de que Hebreos fue hecho para una clase de personas que hasta ahora no se conoce, pero por lo que se lee en la escritura estaban pasando algunas dificultades. No se sabe a quién se le denomina hebreos. Además, el título a los hebreos parece ser que fue tomado como una respuesta o como una manera de hacer una continuación para otro tipo de público, porque ya había una carta a los romanos. Y bueno, específicamente no se sabe el título que se le puso a esta carta, pero lo que sí se sabe es que las mayores características de esta carta se las lleva Pablo como escritor. Aunque hay algunas características que no están presentes, como en otras cartas de Pablo, la mayoría de las características se da casi como para entender que Pablo fue el que lo escribió. Hay mayores características para pensar de que él fue el que lo escribió. No sabemos si él le puso a los hebreos. De repente tuvo otro título, pero eso no lo sabemos. Bueno, esta carta de los hebreos es una exhortación. El mismo libro de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 22, menciona que justamente se trata de una exhortación. El texto dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Por lo tanto, se piensa que Hebreos es una exhortación, un sermón, un llamado de atención, un llamado a seguir fiel. ¿Por qué? Porque esta carta, que fue escrita aproximadamente en el 64 de nuestra era, ya todavía dentro del Imperio Romano, los cristianos pasando dificultades y persecución, pues se da a notar de que los cristianos tenían para este tiempo, por el hecho que se les anima, estaban pasando una fatiga en la vida cristiana. Estaban ya un poco cansados de la vida cristiana que estaban llevando. Eso lo notamos en Hebreos 2:4. Además, también los cristianos habían pasado vergüenza pública, habían sido perseguidos. Hebreos 10, 32 al 34 nos menciona un poco eso. Lo veremos luego en los estudios que tenemos durante todos estos 3 meses. También pasaron problemas económicos, muy parecidos a los nuestros. Hebreos 13, 5 y 6. Y algunos estaban tan cansados que empezaron a cuestionar su fe. Y eso lo dice Hebreos capítulo 3, versículo 12 y 13. Realmente el panorama de los hebreos no era tan fuerte en su fe. Por esa razón es que se les exige, se les exhorta a que no dejen pasar su fe. Había ya incredulidad en su corazón, que es lo que menciona Hebreos, ¿verdad? Sin embargo, notemos nosotros que el pueblo de Israel antes ya había pasado este tipo de experiencias, y parece ser que para el último tiempo también pasaremos experiencias como esta. Es decir, cuando ellos fueron libertados de Egipto, antes de pasar la frontera, siempre pasaron dificultades. Por ejemplo, en Cades Barnea, como lo cuentan Números capítulo 13, ellos enviaron espías para ver cómo eran las ciudades de donde ellos iban a poseer. Y resulta que cuando vinieron los espías, dieron un mal informe. Y se desanimaron un montón de personas. Recuerden ustedes que ya hemos estudiado en Deuteronomio que solamente 2 de todo ese gran grupo que dejó Egipto
heredaron la Canaán terrenal, que fue Caleb y Josué, que no dudaron. Entonces podemos darnos cuenta de que gran número de personas salió, casi 1 millón de personas, para que pudiesen heredar apenas 2 y sus familias. ¡Qué terrible! Ahora, 40 años después, Moisés y Aarón perdieron la paciencia con este pueblo y golpearon la roca, y por ende, Aarón y Moisés fueron prohibidos de entrar a la tierra prometida, como está escrito en el libro de Números capítulo 20. Mismo Cádiz. Lo mismo, antes de la frontera, la misma cosa, siempre en desánimo, siempre incredulidad, siempre falta de fe. Incluso en Bet Peor, que también era una ciudad anterior a la frontera, los israelitas habían cometido idolatría. Y por causa de esta idolatría ellos fueron destruidos, como lo cuenta Números capítulo 25. Por esa razón, Hebreos parece ser una carta para los postreros tiempos, para los postreros días, porque en los postreros días mucha gente, antes de pasar la frontera a la Canaán celestial, en su fe, la vida cristiana se torna poco difícil. Entonces el autor trata de exhortar y ponerle ánimo al último lapso de la carrera. Entonces hace 3 cosas. Número 1, direcciona nuestra atención hacia Jesús. Número 2, nos exhorta a confiar en Jesús, a tener fe. Y número 3, nos exhorta a trabajar por otros. ¿Cómo llegamos nosotros a esa conclusión? Bueno, pues cuando leemos Hebreos nos damos cuenta de esas divisiones por causa de las exhortaciones que están dentro del libro. Por ejemplo, nosotros empezamos a leer Hebreos, pero hay un punto en el que llegamos como en un resumen de todo lo que está viniendo, todo lo que está diciendo, ¿verdad? Ese resumen lo encontramos en el capítulo 4, versículo 14 al 16. Es el primer resumen, porque hay 2. Y esos resúmenes a la vez sirven como bisagras, porque abren el tema para otra situación y complementan el tema pasado. Entonces, empezamos el libro de Hebreos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, y vemos nosotros que el autor se focaliza en la intercesión de Jesús, que está a la derecha del Padre como rey y sacerdote, y termina diciendo en Hebreos 4, 14 al 16, por tanto, ¿ah? por el hecho de que Jesús fue a la derecha del Padre como rey y sacerdote, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y por eso, verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, este primer resumen hace una bisagra entre los 4 primeros capítulos y los siguientes capítulos a partir del capítulo 5. Y empieza el capítulo 5. Recuerden ustedes que hemos pasado una exhortación. Hebreos 4, 14 al 16. Una exhortación, ¿no? Por tanto, acerquémonos. Perfecto. Ahora viene Hebreos 5. Y Hebreos 5 al 7 se focaliza en el sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec. Y luego del capítulo 8 al capítulo 10, otra vez se centra el libro en el nuevo pacto que fue inaugurado a través de ese sacrificio, el sacrificio de Jesús. Y vuelve a concluir, Hebreos 10, 19 al 25. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, recuerden ustedes esa palabrita, por lo tanto, y ahora dice, así que, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, ojo con esto, y vivo, es un camino vivo, no es un camino de muertos, que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Está haciendo una paráfrasis entre las figuras del santuario y la realidad. Verso 21, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces el santuario no está aquí en la tierra, ni deberíamos pensar eso. El santuario está en la casa de Dios, en el cielo mismo. Verso 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme. Miren ustedes las palabras que usa. Acerquémonos. Ahora mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Verso 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Qué interesante, ¿verdad? Entonces aquí vuelve la palabra de exhortación. Entre los capítulos 10 y 11 aparece esta parte de resumen que es otra bisagra para reunir lo que dijo y lo que va a decir después, porque tenemos todavía el capítulo 11 y 12 que habla acerca de la fe y la perseverancia, y luego el capítulo 13 que habla acerca del trabajo unos por otros en amor. Entonces, este sermón, esta exhortación, nos desafía a confiar, a poner nuestros ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él lo ha hecho todo. ¿Por qué no deberías sentirte perdonado? Ahora, si Dios nos ha perdonado, ¿por qué no vivir esa vida de perdón? Y si Dios nos ha hecho vivir una vida de perdón, ¿por qué no hacérsela sentir feliz también a otros? He escuchado en oportunidades que algunas personas dicen, tienes que pagar derecho de piso y tiene que pasarte lo mismo que a mí me pasó. ¿Cómo podría pasar a otra persona las mismas dificultades que yo pasé? Si yo ya las pasé, trato de que las otras no lo pasen. Por amor a ellos, por consideración, a que ellos no puedan tener las dificultades que yo tuve. Ellos tienen que pasar sin dificultades, tienen que tener una vida mejor de la que yo pasé. Por eso la pasé, para que otros no la pasen. Pero hay algunos que no, tienen que pasarla porque es así, porque es como desear el mal a otras personas. Entonces, el autor tiene bien claro el panorama aquí. Jesús ya lo pasó por nosotros. Confiemos en lo que Él hizo, pero ahora nosotros tenemos que hacerlo con otros también. Que Dios te bendiga en esta mañana. Pongamos nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, porque Él es nuestro sacerdote y nuestro Rey en el santuario celestial. Vamos a orar. Amado Padre que moras en los cielos, gracias por darnos la apertura de un nuevo estudio durante estos 3 meses, y te pedimos, Señor, que nos bendigas y nos ayudes. Sé tú, Señor, con nosotros ahora y permite, Señor, que podamos confiar abiertamente en tu palabra, que podamos confiar en ti, que podamos, Señor, poner nuestra fe, nuestra confianza y todo nuestro desánimo y nuestras cargas, Señor, las puedas llevar tú. Así nosotros podemos hacer lo que tú nos has pedido por hacer. Nos consideramos, Señor, dignos para estimularnos los unos a los otros a las buenas obras. Llévanos, Señor, a congregarnos siempre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos entonces el día de mañana a la misma hora por este mismo podcast y nuestras redes sociales y las radios que nos están transmitiendo. Que el Señor te bendiga. Sigamos estudiando juntos la escuela sabática.